Estamos con el fiscal Rodrigo Celi. Fiscal, ¿pensó que esto iba a pasar? ¿Que lo iban a condenar a 5 años y un día? Y estamos también con Fernanda Valdivia. Fernanda, ¿cómo estás? Una testigo que hoy día nos puede entregar más elementos probablemente. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, muy bien, gracias. Te veo contenta. Sí, de vacaciones. Ah, qué bueno. Oiga, fiscal, ¿pensaron que lo iban a condenar a cárcel a 5 años? ¿Tenían los elementos? Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, sí, frente a la pregunta si teníamos los elementos, sí, los teníamos. Si nosotros creíamos que podía ser condenado a pena privativa de libertad, sí. Ahora, no somos ingenuos y sabemos que en esto podía también ocurrir que no, porque aquí estaba la discusión si él había colaborado sustancialmente al esclarecimiento del hecho. Nosotros al momento del veredicto en la audiencia respectiva dijimos que no y dimos nuestras razones. Y creemos que eran razones muy atendibles, aunque esto era discutible. Si uno compara en otros tribunales podía ser. ¿Cuáles son las pruebas concretas que finalmente terminaron sellando el destino de este director de cine? Yo creo que las pruebas más contundentes, como suelen ser en estos delitos, es la declaración de las víctimas. La declaración. La declaración de las víctimas y cómo declararon en ella en este juicio es realmente impresionante. Ahora, si uno une esas declaraciones con las distintas pruebas y elementos y testigos que fueron corroborando lo que decían, claro, se va generando una prueba muy contundente. Es muy importante lo que usted dice respecto a la declaración de las víctimas en un sistema donde el abuso estaba muy institucionalizado y socialmente aceptado. Normalizado. Hasta hace años. Espero que esto haya cambiado y que esto sea parte de eso, digamos. De lo que se puede decir, digamos. ¿Cuáles son los rasgos de las declaraciones que hoy día ningún tribunal podría desconocer? Porque hay muchas víctimas de tipos como este afuera y que callan y han callado probablemente porque nadie las ha atendido o les ha dado garantía de que su testimonio va a tener algún tipo de valor. Por eso yo creo que aquí esto va más allá del señor López, que me importa un verdadero rábano, sino que esto es una suerte como de mensaje para todos los abusadores que están en la calle y para todas las víctimas que han callado por tanto tiempo. Sí, y yo creo que para nosotros como sociedad, porque aquí lo que pasó con este caso, que es importante como todos, porque para cada víctima su caso es el más importante, lo que ocurrió acá es que entró lo que se llama la perspectiva de género, a jugar un rol muy potente. Y lo digo por lo siguiente, cuando uno veía este caso, lo primero que uno a grandes titulares podía decir, mujeres bonitas iban al departamento en la noche de un director. O sea, igual, y ahí las personas y los prejuicios y los sesgos empezaban a sacar conclusiones. Esa situación que nosotros sabíamos que iba a ocurrir porque ese sesgo existe, nos teníamos que hacer cargo. Porque luego, si uno escucha la versión de las víctimas, eso de por qué estas personas fueron a esa hora al departamento y no había nadie, tiene una explicación sumamente plausible. Y de hecho que se llama, y eso llegó a constituir lo que fue un patrón de conducta que está en la sentencia. Pero había que escucharla. ¿Y el patrón cuál era? El patrón era que él generalmente contactaba a mujeres jóvenes que querían o tenían una inclinación de ser artistas, las contactaba y jugaba en forma ambigua si esto era una... sí, o sea, él después en sus declaraciones decía cita, pero si uno iba leyendo, para las personas contactadas era en una situación, oportunidad de trabajo. Luego las invitaba les decía que podían haber alguna participación en sus películas, que podían ver posibles proyectos, los invitaba después a su departamento. Les leo algunos de los elementos de lo que describieron las víctimas que hoy día la justicia ha dicho esto sí ocurrió, que son víctimas de abuso sexual y que la mayoría iban en este contexto, iban al departamento, que era donde estaba la productora, le dicen a un casting y terminan forzándola, porque esto es lo que dicen, miren, este es el primer abuso sexual por el que fue condenado Nicolás López. Yo quise no poner los nombres para que lo importante son los hechos. Dice, López la tiró contra la pared y la rodeó con sus brazos impidiendo que se moviera, realizando el acusado actos de significación sexual. Ante la resistencia de la víctima, el acusado la tomó con sus manos fuertemente en la cintura
y la acercó a su cuerpo, comenzando López a moverse. La víctima logró alejarse del acusado. Él la tomó con fuerza y nuevamente la tiró contra la pared. Finalmente, la ofendida logró salir del inmueble e irse del lugar. Si eso estaba normalizado en el ambiente y hoy día el mundo cambió, es lo que está significando para él que va a tener que pagar una condena de 5 años y 1 día. Sí, ahora, algo importante, esto siempre ha sido un delito. Lo que ocurre es que generalmente nosotros pensábamos que esto lo comete la persona de la esquina, caminando por la calle, lo aborda un desconocido, la acorrala, la toca, usa la fuerza. Esa es la noción que generalmente uno tiene de un abusador sexual. Y por eso vuelve a ser importante este caso. Se demuestra que un abusador sexual puede ser o puede cometerlo cualquier persona. Y esta era la particularidad, porque en este contexto ellas iban voluntariamente, sino ellas no iban secuestradas, porque ellas entendían que iban a conversar, había una oportunidad laboral. Él empieza a jugar y manipular la situación, ¿ya? Ahora, incluso, perdón ahí, hago un punto. No desde lo legal, porque evidentemente, al menos yo no soy abogado, pero desde lo lógico, digamos, y de cómo se ha ido construyendo una nueva realidad de género, de respeto irrestricto a las libertades de las personas. Y hablo de las personas independientes si son hombre o mujer. En el caso de las mujeres es especialmente sensible porque han sido un grupo históricamente postergado, históricamente abusado en su mayoría y porque hay una simetría de fuerza evidente. Uno dice, bueno, pero hay abusadores hombres y mujeres. Sí, pero los casos afectan más a mujeres porque son asimétricamente, digamos, en términos de fuerza, son más frágiles. Entonces, el punto es el siguiente. Yo tengo severos cuestionamientos morales, y lo digo con mucho respeto, con la estrategia de la defensa. Creo que elaborar una defensa con todo el cariño que le tengo a Paula Vial, a quien conozco personalmente, yo siempre lo aclaro porque esto no se trata de temas personales, es profesional. A elaborar una estrategia de defensa donde tu argumento central no está en tu representado, sino que en todo lo contextual, que además es falso, pero independiente, que fuera falso o verdadero. Porque la defensa no dice el señor López no lo hizo, el señor López no estaba ahí, el señor López no conocía a tal o cual víctima. La defensa dice, esto ocurrió, no lo dice, pero tampoco lo desmiente, pero el objetivo de la víctima era conseguir fama, conseguir trabajo, de la revista era tener un caso en Chile parecido al escándalo del Me Too en Estados Unidos. Yo me detengo ahí y hago el siguiente razonamiento, no sé qué opinará el resto del panel. Aunque hubiesen querido conseguir fama, que no es así, pero aunque hubiese sido así, absolutamente, eso no anula el delito. Absolutamente, así es. El señor López, y cuando me refiero al señor López, estoy hablando de cualquier señor López que tiene una cuota de poder y cualquier señora López que tiene una cuota de poder. El concentrar poder en un espacio público, semiprivado o privado, implica necesariamente, insisto, necesariamente tomar una distancia física y emocional de las personas sobre las cuales yo tengo poder. Independiente de que esas personas quieran ser mi amigo, quieran ir a mi departamento, quieran ir a... No, señor, porque yo tengo una relación de asimetría con usted. Por lo tanto, si usted quiere venir a mi departamento a un casting, no. El casting lo vamos a hacer a las 2 de la tarde en un estudio de televisión en tal o cual calle. Por lo tanto, con esto quiero decir que el argumento de la defensa de que se querían hacer famosas y que puede transmutar a cualquier otro caso, no ha lugar, porque la responsabilidad de la acción es personal. Yo, señor López, no traspaso el límite con una persona que tiene asimetría de poder, donde yo tengo el poder de contratarla o de sacarla de un elenco. Eso me pasa cuando yo escuchaba a Paula Vial y escuchaba la estrategia, decía, bueno, ¿cuándo la defensa me va a decir que no lo hizo? Pues, José, déjame agregar algo. Yo soy abogado y voy a decir algo con mucha responsabilidad, porque lo he dicho también en este programa. La estrategia de la defensa es una estrategia inmoral. ¿Y por qué es una estrategia inmoral? Porque lo que busca es destruir al mensajero. Tal cual. ¿Y quiénes eran los mensajeros? La prensa primero,
Entonces, anulemos a la prensa. Recordemos que hubo prohibición de informar a todo tipo de intervinientes. O sea, uno no podía invitar a un programa de televisión a los abogados en un determinado momento del juicio. Eso realmente habla de otras épocas. Y segundo, por supuesto, a las víctimas. Y buscando victimizar al delincuente, ¿ah? Y es por eso que ahí, lamentablemente, hay muchos colegas que ocupan estas estrategias. Y la verdad que en un juicio no todo vale. Y no vale todo. Uno lo que podría haber buscado una pena más justa, menos justa, decir que determinados delitos no eran probables, pero no anular a la víctima. Y yo me alegro y lo felicito, fiscal, que ustedes hayan podido destruir esa defensa, que era una defensa además mediáticamente muy bien solventada, con mucha gente que la apoyaba. Agregar y sumar a Fernanda, yo estaba leyendo y estaba revisando los audios del juicio que, tal como dices tú, no nos permitieron acceder. Y uno dice, no se entiende porque a la prensa inicialmente no nos permitieron acceder y hoy día se los estamos dando a conocer. Nicolás López miente, porque en un minuto dice que, aquí lo tengo, puso en duda los testimonios y dijo que una de las víctimas que se acreditó hoy día, aquí dice, no habría ido a su departamento, al casting, y luego se complementa y se descubre lo contrario. O sea, no solo la defensa fue éticamente incorrecta, sino que él también mintió durante el juicio. Fernanda, a mí me interesa mucho que tú nos cuentes cómo era el contexto, porque entendemos que parte de los abusos se daban en el departamento o en la que podía ser su productora, en el contexto del trabajo, pero también en el ámbito público. Era una persona que estaba sobrepasando la privacidad de su entorno y muchas veces bajo el ojo de gente que miraba y se reía, que de alguna manera son cómplices de este abuso. Sí, mira, lo bueno de este juicio es que a través del testimonio de las víctimas y a través de la cooperación de todos los testigos, que igual fue sumamente importante, ya que este juicio fue hecho en Viña. Sí. Muchos de los testigos, incluyéndome, tuvimos que viajar a Viña para testificar, y a través de lo que nosotros pudimos relatar se pudo dar cuenta que había un modo operandi de Nicolás López, y era básicamente el contactarla a través de Instagram o conocerla en las fiestas que él hacía postproducción de las películas. Ajá. Y después invitarla a casting en el departamento. Previo sí, siempre hacía como una invitación a una cena en el Lusitano, que era el local de sus amigos, y después de eso invitar a casting. Y en los castings era donde pasaban esta mayor cantidad de abusos, al igual que en las fiestas. Los amigos de Nicolás López, otro tema, po. Sí. Otro temita, ese grupito progre, buena onda, cool, ¿ah? Perdón que sea... Como le gusta a Nicolás López, como le gusta a Nicolás López, como le gusta a Nicolás López, políticamente incorrecto. ¿No le gusta que uno sea políticamente incorrecto, según su entrevista? Bueno, yo voy a ser políticamente incorrecto con él. Ese grupillo, esa mafiosilla que tenía, boba, de un cine pedestre, de mujeres locas, de personajes desmedidos, de risa fácil, una posta de cine. Discúlpenme. O sea, acá igual hay un grupo de amigos que yo encuentro que en cierta parte igual tienen culpabilidad en la participación. O sea, yo cuando veo los mensajes que la misma Ignacia Alaman le pide que borre, hay una poca solidaridad de ella hacia las víctimas que encuentro que es terrible. Hay muchas personas dentro de este grupo de amigos, incluyendo, por ejemplo, Ariel Levy, que Ariel Levy no se vio en el juicio, pero sin embargo, él también estaba metido dentro de este grupo donde Nicolás se mofaba de alguna de las víctimas, donde se reía, donde el mismo Nicolás mostraba videos en las fiestas. Por lo tanto, siento que hay muchos ¿videos que cubrieron este tema. ¿Videos de qué mostraban en la fiesta? Videos que mostraba Nicolás de fiesta, de algunas conversaciones privadas que tenía con alguna de las chicas y eso. Pero encuentro que hay demasiada culpabilidad de un grupo cercano a Nicolás que hoy en día está libre, sin pagar nada, y sin embargo siento que no ayudaron en la investigación. Al contrario, quisieron desacreditarla de cierta forma. Eso. Por ejemplo, no sé, el tema de la Loreto Aravena, que hoy día salió en la prensa, que haya pedido información privilegiada a través de su pareja para que Nicolás López tuviera acceso antes a poder leerlo. Eso también lo encuentro condenatorio. Sí, bueno, no sé por qué, de verdad, y no me lo explico,
no conozco a ni una de estas señoritas así en lo profundo y no estoy hablando estrictamente de lo que sabemos. No entiendo por qué una persona va a pedirle a su pareja de turno que pida información anticipada de una publicación de prensa de otro medio para saber qué cosa. Si lo que hay que hacer aquí es actuar con prudencia, que es una palabra que este grupo de personas no conoce. No conoce la palabra prudencia. Si cualquiera de nosotros aquí sufriera de una denuncia en nuestra contra, probablemente la mayoría de mis compañeros dirían, no, espera, vamos a ver qué pasa. Hay que esperar, hay que escuchar. Pero esta defensa corporativa como de un grupo de estudiantes bobos en el recreo del colegio, ¿qué se han imaginado? Si esto aquí no hay una denuncia porque se le fue un penal en un partido de fútbol. Hay una denuncia por hostigamiento sexual que me parece tremendamente grave. Entonces, lo que uno ve desde acá es un grupo de personajes absolutamente inmaduros, tan inmaduros como los personajes que formaban parte de sus películas. Yo quiero preguntarle al fiscal si efectivamente esa declaración de Loreto Aravena es efectiva, digamos, salió en el juicio, de que ella le pide a su pareja actual, entiendo, al director ejecutivo de Canal 13, que se consiga información respecto del reportaje que va a salir en el sábado. Los antecedentes que tenemos es que los mensajes eliminados daban cuenta de que el círculo cercano estaba preocupado porque iba a salir un reportaje y estaban tratando de saber quiénes eran las personas que iban a declarar en ese reportaje, en ese contexto. Entonces están especulando sobre nombres posibles, están tratando de conseguir, antes de que se publique, quiénes estaban. El mismo comportamiento miserable de la Iglesia Católica. Ay. El mismo comportamiento miserable de la Iglesia Católica en su gran parte de la etapa de persecución de abusos sexuales. Tapar, 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 tapar. La sensación es que hay como un grupo de cortesanos que lo acompañaba, como ha pasado en otras acusaciones de abuso sexual, un poco lo que cuenta Fernanda, que tal como tú o como yo, si yo, por ejemplo, soy tu compañera de trabajo, si yo voy contigo a un lugar social, a un bar donde se juntaban, y te veo pasando a llevar a personas con un patrón de conducta, porque dicen que esto ha pasado por muchos años tocando a mujeres que no están autorizando, y luego yo testifico a favor tuyo, yo estoy tapando la realidad y debo asumir ese costo. Yo quiero revisar, que igual es importante, algunos audios que no conocimos. Vamos a revisar primero vamos a revisar uno de los mensajes que probablemente borró Nicolás López de su celular, que eran conversaciones que tenía con toda esta gente, donde uno dice, a ver, aquí hay elementos bien especiales. Y vamos a escuchar un audio que también da a entender de que se evitó decir la verdad o se normalizó este abuso habitual en contra de las mujeres. Miren, uno de los WhatsApp que se borró del celular de Nicolás López, o que al menos se entregó borrado al tribunal, era en una conversación con Ignacia Alaman, que fue una de las testigos, actriz, donde esto decía el mensaje que pudo rescatar la policía. Dijo, Ignacia le decía, Nico, borra todo lo de tus amigos, no lo de ellas. Ignacia Alaman, señor director, hay un audio que yo creo que podemos rescatar de ellas, donde en el juicio habla de que se estaba pasando a llevar su privacidad al saber, al preguntar qué había vivido o qué había whatsappeado él con su intimidad. Y el fiscal la contrapone y le da a entender que ella misma habría dado a conocer estos mensajes privados en las redes sociales. Y ahí tal vez hay cierta complicidad que estamos dejando en evidencia. Escuché, Alberto, antes de escuchar el audio, ¿quieres decir que acá algo? falta una palabra, solo eso, la palabra impunidad. Los círculos de poder, los vemos en los casos de corrupción, en los casos de la Iglesia, en este tipo de casos juegan en la impunidad. Esto siempre se ha hecho. Tenemos a los mejores abogados, no nos va a pasar nada. Y este juicio, y por eso yo vuelvo a felicitarlo, fiscal,
rompe la impunidad en algún punto donde no se había podido romper. Los casos de corrupción lo hemos ido viendo en el último tiempo, los casos de la iglesia se ha ido viendo en el último tiempo, pero aquí, en el mundo del espectáculo, había total impunidad. Escuchemos este audio que antes no nos habían permitido conocer a la prensa y yo creo que es bueno escucharlo. Esto es lo que se dijo en el juicio por parte de la actriz Ignacia Alamán. Cuando empezaron los rumores, yo hablé con Nicolás y le pregunté si es que él alguna vez había hecho algo de lo que se pudiera arrepentir, algo grave, no estupideces, si alguna vez él había abusado de alguien, si él había... Y tuvimos una conversación donde él me dijo que no, y yo le creí, porque es un imbécil, pero yo no creo que sea... Bueno, no importa. ¿Qué fecha es ese mensaje? 1 del 7. ¿Ya? ¿Qué dice? Borra todos los chats, todos. Los de ahora, digo, de tus amigos, no los de ellas. Oye, y estáis flaco. Cuando usted le dice a Nicolás López que borre todos los chats con los amigos, ¿por qué se lo dice? A ver, yo soy una persona que trabajo y tengo una vida pública desde que soy muy chica. He estado expuesta por mi familia desde que soy muy chica. Y no sé, deduzco que me dio miedo que pasara, que se accediera a información privada sobre mi vida e información privada sobre nuestros amigos. O sea, de hecho, le digo que no borre los chats con ellas, que me parecía que podría haber sido algo grave de hacer, como borrar los chats con ellas. Pero estaba resguardando mi privacidad. ¿A usted le parece sumamente complejo, grave, acceder a conversaciones privadas, cierto? Me parece que no debiera ser, claro. Ya. Y la exposición de las mismas sería algo más grave todavía, ¿correcto? Sería grave, sí. Sí. Pero, doña Ignacia, lo cierto es que usted le pide a Nicolás López material respecto de las denunciantes. Usted tenía conversaciones con Nicolás López una vez publicado el reportaje, donde usted solicitaba información respecto de las denunciantes, ¿correcto? Sí. Y usted supo que después de al momento después de publicarse, circularon por redes sociales muchos archivos con audios e información de conversaciones entre Nicolás López y las denunciantes. Supo eso usted, ¿cierto? Sí. Hasta ahí quedó el cuidado de la privacidad, aparentemente. Cuando uno tiene una vida pública desde muy pequeña, yo le diría con todo el cariño que el mundo a Ignacia Alamán, a quien también conozco. Yo le haría una recomendación, un consejo muy humilde. Y me extraña que además alguien que ha estado expuesta, como dice ella, como ella misma declara, no entienda lo que yo voy a decir, que es algo muy sensato y lógico. Ignacia, uno nunca puede sostener en privado algo que no es capaz de defender en público. Con esa premisa tú te ahorras todo este tipo de problemas. Antes de decir algo o escribir algo a alguien, piensa bien si estás dispuesta a, si eso sale a la luz, poder confirmarlo, porque uno tiene que pensar antes de escribir y pensar antes de hablar, no andar borrando chats. Se lo digo a ella y me lo digo a mí mismo. Vamos con... Tenemos un último minuto. Ahora estamos, entiendo, con Antonia, con una vecina de Nicolás López. Él en este minuto debería estar en su casa. Recordemos que él no tiene, todavía no hace ingreso a la cárcel, no tiene arresto domiciliario. Antonia, tú tienes novedades ahí, entendemos. Hola, ¿cómo están? Claro, Hola. Yo me encuentro acá con una de las vecinas, con Paola, porque la verdad es que estábamos conversando, nosotros llegamos hasta la casa y él debería encontrarse en este momento al interior de esta casa ubicada en Providencia, cerca del 3er piso. Pero también sabemos, y por lo que hemos también preguntado acá a los vecinos y a las personas que han estado llegando hasta el lugar, acá abajo estaría la productora
de Nicolás López, donde también serían grabaciones, incluso logramos reconocer algunas partes de esta casa que se usaban como locaciones para las películas, por ejemplo, Sin Filtro, que grabó con Paz Bascuñán hace algunos años. Entonces, sabemos que aquí se está trabajando, la productora está funcionando, están ingresando también trabajadores del lugar, pero no sabemos si él se encuentra al interior. Usted, Paola, ¿qué me puede contar? Usted estaba aquí, ayer vinieron personas a manifestarse afuera de esta casa, a advertir que adentro había un abusador, por lo mismo también que se habló en el juicio y porque finalmente esperamos que Nicolás López debería estar acá adentro. No teníamos idea, yo soy vecina, no tenía idea que ese personaje vivía acá, pero creo que vive como viven las dos partes de Chile. Ahí vemos una persona durmiendo en una banca, que por supuesto si alguien la pilla en cualquier cosa la va a llevar detenida sin ningún... Y hay otros abusos y delitos que son los de cuello y corbata. Yo vi todo el fin de semana, había la Manesuet, andaba con unas botas azules, con un gorro, y otras artistas que no las conozco, las vi todas acá. Estaban, claro, trabajando para la productora, no estaba Nicolás López en este momento ahí. No teníamos idea que era la productora de Nicolás López y lo lamentamos un montón. Y esperamos una justicia real. No esa justicia que hemos visto siempre, que apelan y salen con firma mensual, o esos arreglos que todos hemos visto, porque no hay justicia. Por eso hay una injusticia tan grande en el país, porque los verdaderos delitos no se castigan. ¿Nunca se conversó en estos grupos de WhatsApp, quizás poder saber si él ingresaba, no sé, el día de ayer, porque tiene hasta el día viernes para estar, supuestamente podría estar aquí en su casa? Si yo no veo tanta prensa, no me entero. No tenía cómo saber. Uno se trata casi por salud de desvincular a veces de estas asquerosidades, porque son asquerosidades que no son ajenas a lo que vivieron muchas generaciones atrás, pero que hoy día no se pueden permitir y deben alzarse las voces. Me extraña que las profesionales sigan trabajando como que si nada ha pasado o no alcen la voz de sus propias colegas. Eso yo no lo entiendo. Había estado siguiendo el caso, me imagino, también había estado tal vez quizás conversando, me decía recién usted, yo tengo una nieta, ¿no es cierto? Y también uno empatiza porque... Hay una generación que son mi hija, que son mi nuera, que son mi nieta, que no tienen las herramientas, o sea, si no se les entrega las herramientas hoy día, esto puede volver a continuar. Y no solo aquí, porque esto sucede cuando hay poder. Esto sucede en las instituciones, esto sucede en otros tipos de trabajo. Donde hay poder, los abusadores aprovechan. Sabemos el Sename. Niños que están siendo resguardados y son abusados. ¿Por qué? Porque hay poder sobre ellos para poderlo usar. Es lamentable, es vergonzoso que aún no se tomen 5 años. Créame que con todo lo que se supo, que era bastante desagradable para el estómago, 5 años y todos hemos estado esperando que pase lo que pasa en Chile, que va a apelar y va a salir con firma. Eso es lamentable, eso es lo que creemos. Eso es lo que ustedes piensan, quizás como vecinos, me imagino también tendrá que volver a su casa, si es que eso también puede llegar a pasar, claro, una rebaja de condena. ¿Usted se le imagina algo así a pesar de que ayer ya se hizo una sentencia? Desgraciadamente con el Poder Judicial, con los jueces, con los fiscales que tenemos, yo realmente no espero otra cosa. ¿Qué le parece estos como días de lapso en el fondo que se dieron para que él pudiera finalmente tener, por ejemplo, la posibilidad de poder regresar aquí hasta la casa? Estamos poniendo, le van a hablar desde el estudio también, por eso le vamos a poner. ¿Qué le parece? Va a hablar con Carla, con José y Paulina que están en el estudio. Sí. ¿José? ¿Aló? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gusto en saludarla. Gracias. ¿Aló? Sí, gusto en saludarla. Muchas José gracias. Antonio, gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias a usted por su tiempo. Solo una reflexión cortita antes de seguir con la discusión, con la conversación que tenemos acá, que me parece que es muy bueno que se hable del abuso de una vez por todas y como es. El señor López, a mí en lo particular, nunca vi una de sus películas y cuando empecé a ver una me generó rechazo y me salí, no me río de esas cosas. Pero, y su destino judicial, la verdad, será resorte de su defensa. A mí lo que me interesa poner aquí es el tema del abuso sexual, como un tema de que hay que hablar sin tanto adorno ni tapujo. Usted ha dado en la clave, cuando hay poder, hay una posibilidad de abuso, necesariamente, porque el poder implica una dimensión de responsabilidad que no todos están preparados para manejar poder. Y lo segundo que quiero decir es de esta pandilla, de este club de Toby
vomitivo que tenían, Sí. discúlpeme, no lo puedo decir de otra manera. Sí. Actrices, Sí, encuentro toda la actores, razón. productores y toda esta gentecita Sí. que lo seguía Sí. y lo alababa, Sí. como terminaron haciendo lo mismo, porque lo probablemente este grupo Sí. de progresistas se burlaba de la Iglesia Católica, deben haber sido súper críticos, Sí. ¿no? La Iglesia Católica y Sí. probablemente Sí. somos progresistas, queremos cambiar el mundo, buena onda. Terminaron haciendo la misma asquerosidad de la Iglesia Católica. La misma, Sí. con otra Sí. cara, Sí. con otro olor, Sí. sin sotana, pero es lo mismo. Sí. Silencio, Sí. defensas Es lo mismo, corporativas. Absolutamente, sí. Lo mismo que hemos visto. Entonces, la pregunta que uno se hace y la condena que uno Sí. hace es la que dice Alberto. Si el caso de la Iglesia Católica, que comienza en Irlanda hace muchísimo tiempo, y terminó en la Iglesia Católica chilena con el caso Caradima, ahora tenemos incluso una acusación contra Sí. Felipe de Berríos que está siendo investigada. O sea, nos demostró lo miserable sí. que pueden ser las defensas Sí. corporativas, cómo este grupo de pendejos, perdón que los trate Sí. así, no se dio cuenta y repitió un mismo patrón de que tanto se han burlado. Entonces, ¿quién era este señor López? Sí. ¿Un Mesías? ¿Un Indira Gandhi que había que seguirlo y ponerle velitas? Es un director de cine más que podía contratar o no contratar personas. Sí. Sí. José lo escucho. Antonio, yo, si tú me permites, quiero intervenir y darte mi opinión como una ciudadana, una mujer que ha trabajado, dueña de casa. Creo que el poder siempre permite o ha permitido por años, quizá por generaciones, la generación que vengo yo hoy día estoy fuera del rubro, pero antes era permitido. Uno llamaba incluso a esta cosa que es del trabajo, a la corporación del trabajo, y te decían que el que era tu abusador o el que te estaba molestando era juez y parte. O sea, las cosas no han cambiado mucho. La Iglesia Católica no se ha renovado. Las distintas iglesias e instituciones no ha pasado. Hemos sabido de abusos dentro de carabineros. O sea, si dentro de las policías abusan de entre ellos mismos, lo sabemos todos, lo hemos escuchado, ¿quién va a decir que no? Entonces, algo hay que hacer, algo hay que cambiar. De partida, las denuncias deben tomarse con serenidad, deben tomarse seriamente. Porque no es posible que llevemos años en este mismo discurso y las personas sigan abusando y los abusadores se sientan con el derecho, porque tienen poder, porque tienen algún rango, de abusar. Es un derecho que creen adquirido. Sí, Paola. Eso es lo que sucede. Y son intocables. Dígame, Hoy día, ¿con quién hablo? con Perdone, la que no Paulina veo. de Allende Salazar. ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy día- Paulina Allende, gracias, qué lindo tu trabajo, Brenda, gracias. muchas gracias, muchas gracias. Es que lo que estamos viendo hoy día a mí me parece bien histórico. No es habitual que personas con poder sean condenadas, y menos por abuso sexual en nuestro país. Y por eso quería extenderle la pregunta. Yo me temo una firma mensual. Es Y que eso mismo soy quería. honesta, yo me temo que esto va a terminar en eso. Eso quería, porque yo creo que te interpreto. Eso es lo que más te revuelve, porque uno sabe que estos tipos merecen cárcel, uno sabe que estos tipos deberían estar ya pero uno sabe también que tienen un staff de abogados que todos conocemos, que están amparados por empresarios de otros canales, que están avalados y resguardados por actrices de 2 nombres y apellidos o que se sienten dueñas de ciertos canales. Entonces todo esto se sabe. Si a uno, ¿quién le va a extrañar? Uno va a pensar, no, que esta vez va a ir preso. No, yo creo que él va a ir con firma mensual y que lo van a sacar. ¿Qué te Y eso va a parece? ser, como yo le llamo, un tonicamo. Paola, le vamos a preguntar al fiscal que está con nosotros. Fiscal, Ay, qué bueno. ¿puede pasar lo que está diciendo Paola con el nivel de abogados que él tiene, empresas comunicacionales que han hecho un trabajo? ¿Puede ser que esto se anule y él salga libre de polvo y paja pese a la sentencia de 5 años y un día de cárcel? Hola, a ver, algo muy claro, libre de polvo y paja no va a salir en este momento. Ha sido condenado. Ayer la justicia habló y a mí me parece que habló de forma muy contundente, contrario a lo que muchos creían. Hay que recordar que todo caso de delito sexual es muy complejo de acreditar.
Y cuando se trata de víctima adulta, más difícil todavía. Eso es algo también que debe caracterizar y señalar como un hito este caso. ¿Por qué? Porque cuando se trata de niños hay distintas pruebas y hay tendencia a creer, podría haber un problema de interpretación de los niños, pero generalmente se les cree o dicen que están manipulados. Pero cuando se trata de adultos, ahí nuevamente entra el perjuicio, el sesgo, y eso es muy difícil. Pero este caso demostró que si se escucha a las víctimas, si se trabaja mucho, porque había que trabajar bastante en esta investigación, es posible que acreditar lo que ellas señalaron. Hay que recordar que al principio estas víctimas se sintieron muy desamparadas. Sí. Y se sintieron separados, entre comillas, por todos. Por eso parecía ser muy difícil. Entonces, frente a la pregunta, oye, ayer se le condenó a 5 años y 1 día. Ese 1 día marca toda la diferencia entre una pena en libertad y no. Para cambiar eso, para revertir eso, es ahora la defensa la que puede ejercer su derecho a interponer y recurrir. Hay otro punto allá. Pero sí, puede hacerlo, siempre tiene el derecho a recurrir, sí, pero tiene que cumplir los requisitos. No es tan fácil. Ha pasado. Pero perdón, quiero decir una cosita además. Uno pero estamos entiende... hablando de señores que están cubiertos por Alamán, por Lucci, por actrices de 2 nombres y apellidos que muchas empresas no van a querer perder. Eso es. Si este señor Nicolás fuera un Pepe Pepito, este Pepe Pepito ya está preso y reventado y probablemente estaría tapando otras cosas que hay como problema de Estado. Pero como no es Pepe Pepito, le van a hacer todo un juego mediático y todos van a llorar por él y el caballero no va a pasar un día en la cárcel. Quería decir algo respecto del tema comunicacional. Uno entiende y uno acepta y uno respeta la ley y todos tenemos derecho a una defensa. Nadie que haya cometido un delito o que haya sido investigado por un delito se le podría privar su derecho a una defensa. Sí. Me pregunto desde el sentido común, simplemente. Eso es una cosa, pero a lo mejor esto está súper extendido en el mundo, no tengo idea. Yo nunca lo he necesitado, gracias a Dios. Pero que una persona que está siendo investigada, hoy día condenada, pero hasta ayer, hasta la semana pasada investigada por delitos sexuales, ¿puede contratar a una empresa que le administre su imagen? Y eso implica que se van a relativizar públicamente en las revistas o en entrevistas la versión de las víctimas. O sea, uno esperaría que un juicio se llevara adelante sin ninguna intervención comunicacional. El tema de la imagen es subsidiario a la aclaración del delito. Entonces yo tengo serios cuestionamientos con aquellos periodistas que trabajan en estas empresas. O sea que, perdón que lo diga, pero... A mí hay un tema, y sumamos al tiro a la Fernanda, que también quiere dar su opinión, porque además conoce este mundo desde adentro. Pero, fiscal, una pregunta. Siguiendo la línea del José, porque el José habla de el trabajo de imagen que se hizo en los medios frente a estas acusaciones. A mí me llama la atención como periodista que durante el juicio no hayamos podido acceder a los audios, no se les haya permitido declarar a las partes. ¿Por qué esa diferencia en el proceso judicial? Aquí hay un trato diferente que al total de los chilenos con respecto a Nicolás. A mí me llamó mucho la atención esa diferencia. Bien, primero me gustaría señalar de que la lección de esto es que, bueno, hemos sido capaces de derrotar cualquier posibilidad de utilización de asesoría de imagen. Eso no fue suficiente para callar a la justicia. La justicia habló y se le condenó a pesar de todo eso. ¿Hay recursos pendientes? Sí, pero insisto, se tienen que cumplir los requisitos. No es porque a mí no me gustó la sentencia, yo puedo y la voy a poder, entre comillas, dar vuelta. Son bien exigentes y ahí habrá que ver el camino de la defensa y arraigar la defensa. Negocio, todo es moralmente aceptable, perdón. Está bien, yo entiendo la comunicación estratégica, las empresas de periodismo corporativo, lo entiendo y es un área bonita el periodismo. No voy a hablar en contra de eso porque sería un absurdo. Pero ¿es negocio también manejar la imagen de un perseguido por abusos sexuales? Me parece que hay una dimensión moral. Perdón, hay una dimensión moral que no es legal.
Claro, es moral. José. Pero José... A ver, Fernanda quiere decir algo. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ya a Nicolás López ya se le condenó, ya tiene que pagar 5 años y un día, según lo que dijo la justicia. ¿Por qué hoy en día él tiene esta ventana que no ingresó todavía a la cárcel? Yo cuando veo juicio en otros casos se condena y se ingresa inmediatamente. ¿Por qué Nicolás López ahora goza de estos días que puede estar en su casa? O no sé dónde está, pero no está donde está. O sea, yo creo que las víctimas todavía se encuentran desamparadas hasta que no vean a Nicolás López ingresar a la cárcel. Porque él tiene el privilegio de tener esta ventana que otras personas no tienen. Eso me gustaría saber que me lo responda el fiscal o el abogado, porque me parece raro que él esté en la casa. Esa duda, Fernanda, que tú haces, fiscal, es una duda que he tenido muchas personas, que es importante saber con claridad. ¿Está teniendo privilegios Nicolás López? Sí, a ver, no. Y esto es importante aclarar. Y la pregunta que tú hacías. Primero, contestando a Fernanda, ¿por qué no ingresó a cumplir inmediatamente? Bueno, porque tenemos normas y tenemos procesos que son iguales para todos. Para todos. Sí, y él en su momento, cuando hubo un veredicto, el Ministerio Público pidió la prisión preventiva. Y los 3 jueces dijeron, mire, hasta el momento no han cambiado las circunstancias porque tampoco sabemos si va a ser privativa o no de libertad. Y por lo tanto se discutió y se mantuvo el estatuto que él tenía. Ayer pasó algo distinto, pero también las normas dicen que cuando hay una audiencia como la que ocurrió ayer, que es de lectura, solo va un juez. Y para discutir en una modificación de medida cautelar, cuando se trata de un tribunal oral en lo penal, tiene que haber 3 jueces. Habría sido muy irregular, injusto y está fuera de la ley que un juez pueda resolver esto. Tienen que haber 3. Y el tribunal lo agendó lo antes posible, que es el día viernes. Ahora, cuando frente a la pregunta de por qué no se hubo accesos, hay que tener en cuenta acceso, que... repitamos un poco, la prensa no pudimos tener acceso, no podíamos acceder a entrevistas. ¿Por qué? En ese momento, ese muro negro. Bien, hay que hacer ciertas precisiones. La posibilidad de que se tenga acceso público a las declaraciones de una víctima en delito sexual, en general, se pide por parte del Ministerio Público que eso no ocurra porque es muy victimizante, es muy fuerte. Por lo tanto, no es de sorprender. Lo otro, que haya acceso a todos los medios de comunicación, la verdad que hay que entender que el tribunal lo que dijo es que pueden ingresar, pero no pueden comunicar. Ahora, eso fue a petición de la defensa. Y esa petición estaba sustentada, al parecer, porque podía afectar información que podían tener testigos que estaban por declarar.